La Prensa y la Nación. Victoria Ocampo está horrorizada, espeluznada y asqueada. Ella todavía seguía dirigiendo la revista Sur y la editorial Sur. Desde las páginas de la Prensa y de la Nación le daba, y González Lanuza también, la derecha. Y los periódicos de izquierda, como la Para Socialistas, la izquierda, por no comprometidos. Y estos por asquerosos, sucios y horribles que tienen sexo puesto en las paredes, ¿no? Por ejemplo, después de la Menezunda, el premio siguiente fue de Émile Renard, que había hecho una gigantesca representación de la genitalidad femenina, ¿no? Él estaba en la cuestión biológica, teóricamente. Bueno, en cuanto al premio internacional, se lo llevó Kenneth Nolan, que hizo una obra llamada Air, importante, pero que no pudimos traerla porque esa obra no está en internet. ¿Qué pasa entonces en el 65? Estamos en el 65. 15 minutos para que se termine la filmación. La empresa se está viniendo abajo. Vamos a recordar cómo es este asunto de la empresa. SIAM, Sistema Integral de Amasadoras Mecánicas. Sistema Integral de Amasadoras Mecánicas. Ese es el primer nombre de la sigla SIAM, que luego fue cambiando, porque cuando vino al país con cierta parte de su familia, él tenía 14 años, Torcuato, vinieron pobres, se entera de que hay una ley que prohíbe el amasado manual del pan, vinculado con cuestiones de higiene. Entonces él inventa un sistema de amasado con un cilindro y unas espátulas. Copa, no había otra máquina. Entonces, como producía esos cilindros, los vende también para las pistolas de la nafta, el cilindro aplicado a la industria del petróleo. Con esto la viene piloteando bien. Tuvo que ir a la Primera Guerra, volvió y siguió piloteándolo perfectamente hasta que era antifascista convencido, financiaba diarios muy importantes desde Francia, contrarios a Mussolini, puso mucho dinero para fomentar la prensa opositora a Mussolini, de manera que él tenía una completa formación política. Era un tipo culto. Y empiezan los electrodomésticos. Tuvo una entrevista con Perón. Calculen que Perón ganó en febrero del 46 y él se murió 2 años después, en julio del 48. Pero de esa entrevista surgió una especie de acuerdo para que fabricara SIAM electrodomésticos. Empezó con lavarropas, no le fue bien, pero luego la super pegada, la heladera SIAM. Con la heladera SIAM llegó a facturar muchísimo y de ahí pasaron a los ventiladores de mesa y los ventiladores de pie, y todo era tiramos manteca al techo. Él formó 3 herederos laborales. Un sobrino, Torcuato Socio, con Z, un tipo sudeiro que era su sombra y que iba con una libretita con tapa de hule negro anotando lo que él le decía, y el otro con la libretita, y un tipo que le administraba al personal, Clatterba. 3, la troika.
Cuando empieza Guido en el 60 a hacerse cargo, llena la empresa, todo esto en plena producción de automóviles, llena con los egresados de las universidades de Estados Unidos que él conocía porque periódicamente daba clases en Estados Unidos, y los trae a los que fueron llamados tecnócratas, y se produce el choque entre la tradición que manejaba la cuestión bien y los tecnócratas que empiezan a colisionar, y eso produce un shock. Pero a ello se suma que Frondizi había prometido a la Troika que iba a cerrar la importación de automotores, pero luego en la gestión de gobierno vienen las empresas extranjeras y ya el famoso Ditela 1500, que había abastecido a todos los taxis desde La Quiaca hasta Ushuaia, empieza a tener competencia, se reduce la producción, entonces largan otro modelo con una fiesta espectacular en el Clarice, qué sé yo. Única cosa que tuvo ese modelo, la fiesta de lanzamiento, que fue la fiesta de la muerte, porque no se produjo ningún modelo de esa característica. ¿Por qué? Porque para lograr la empresa automotriz se habían endeudado, estaban endeudados y no había más venta, entonces largan la Siembretta, justamente el lugar donde fue el centro de artes visuales. Es una exhibición y venta de Siembretta que quedó desocupada porque dejaron de venderse. Entonces, en el 65, cuando el instituto está tirando manteca al techo y tomando champagne, la empresa se está hundiendo. Se está hundiendo económicamente con deudas, y entonces empieza Guido a ofrecérsela al Estado. Se la ofrece a Ilia en el año 66. Ilia lo escucha y no da pelota. Mediados del 66, golpe militar de Onganía. El golpe de Onganía produce un viraje en todo lo que es la cultura, la economía, la llamada dicta blanda. Después de la dictadura de la Junta, Onganía pasó a ser más tranquilito. Tampoco Onganía acepta, aunque Guido lo va a ver. Y parece que le ofreció cerrar el SACAP, cerrar el Centro de Artes Visuales, que era lo que lo espeluznaba y horrorizaba y todo lo demás a Onganía, pero que quedaran abiertos los otros centros, el de la economía, sociología, etc. Tampoco hay acuerdo. Ustedes saben que en el año 68 en París hubo una sonada obrero estudiantil, el mayo del 68. Esa movida repercutió mucho en el Ditela. Después, cuando lleguemos al 67 y al 68 lo vamos a ver, pero también repercutió en la Argentina, porque en el año 69 se produjo el Cordobazo. El Cordobazo fue el eco nacional del mayo del 68. Fue una movida obrero estudiantil cordobesa liderada por el dirigente Agustín Tosco, y lo hackeó a Onganía, que tiene que dejar el gobierno y lo deja en manos del general Livingston, que se estaba instruyendo en Estados Unidos. Lo traen y a Livingston Guido lo lleva para que visite el Centro de Artes Visuales y se convenza de que no es un centro de zurdos, etcétera, etcétera. Y Livingston un poco lo mira, qué sé yo, pero bolilla no le da. Volvamos al instituto en el 66. Hay premios todavía. El premio nacional lo sacó Susana Salgado con
girasoles de plástico iluminados. Ya no estamos en el pop, estamos en el kitsch. El segundo premio lo sacó Dalila Pusovio con un cartel que Daniel les va a mostrar, donde ella está en bikini, tenía un buen físico y era joven, y hay unos armadones de plástico, de plástico colgados del cartel. Ustedes van a ver en qué consistió. Y luego un premio especial para Lamelas. Año 66 ya no hay premio internacional. El anterior fue del 65